Me llamo Harold Mason, tengo 76 años, soy profesor de historia de secundaria jubilado y vivo solo en una modesta casa de 2 habitaciones a las afueras de San Luis, Missouri. Mis días empiezan temprano, no porque tenga prisa, sino porque he dormido menos desde que falleció mi esposa, Lorraine. Hace 5 años, un leve derrame cerebral me la arrebató en mitad de la noche. Sin dolor, dijo el médico, solo un destello repentino de luz que se apaga, como una vela apagada por un aliento que no sabías que venía. Ella siempre había sido el sol de la mañana en nuestra casa. Café preparado con un toque de canela, jazz suave en la radio, tarareando mientras regaba las suculentas alineadas en el alféizar de la ventana de la cocina. Ahora las mañanas son silenciosas y estériles, interrumpidas solo por el crujido de las tablas del suelo bajo mis zapatillas y el clic metálico de la cafetera. Todavía lo preparo como ella, aunque nunca me sabe del todo bien. Vivo en la misma casa que Lorraine y yo compramos hace 42 años. Es un lugar humilde, estilo rancho con tuberías de calefacción que crujen y un patio trasero lleno de recuerdos. Un columpio destartalado donde solía jugar mi hija Charlotte, el viejo jardín que Lorraine cuidaba con tanto esmero, ahora invadido por la hierba cangrejo. He conservado la mayoría de los muebles igual. No es nostalgia exactamente, sino más bien inercia, o quizás un miedo tácito de que si cambio demasiado, se sentirá como admitir que realmente se ha ido. A veces me sorprendo hablándole a su foto. Solo pequeñas cosas. Lorraine, ¿puedes creer lo que cuesta la leche estos días? ¿O no creerías lo que me dijo Charlotte la semana pasada? Nunca llega la respuesta, por supuesto, pero el ritual hace que el silencio se sienta un poco menos vacío. Charlotte es mi única hija. Nació cuando yo tenía 32 años, después de que Lorraine y yo casi hubiéramos perdido la esperanza de tener hijos. Era un milagro entonces. Rizos oscuros, ojos brillantes, pulmones como una trompeta. Recuerdo la primera vez que la sostuve en el hospital. Pequeñita, envuelta como un burrito, su puño agarrando el botón de mi camisa como si ya me hubiera reclamado. Y vaya si me reclamó. La adoré. La crié con paciencia, intenté darle todo lo que pude. Libros, apoyo, una brújula moral. Lorraine decía que la consentía, y quizá así fuera, pero cuando tienes una, depositas toda tu esperanza en ella. Charlotte se casó joven, a los 23 años, con un chico llamado Neil que trabajaba en logística. Un hombre tranquilo, no especialmente ambicioso, pero bastante decente. Tuvieron un hijo 2 años después, Kevin, mi nieto, mi orgullo, mi niño. Cuando Charlotte lo trajo a casa del hospital, recuerdo acunar a ese recién nacido en mis brazos y susurrarle promesas que sentía con toda mi alma. Estar ahí para él, guiarlo, protegerlo siempre. Tenía sueños, ¿sabes? Sueños de que le enseñaría a montar en bicicleta, de que iríamos a pescar juntos en las tranquilas mañanas de verano, de que se sentaría a la mesa de mi cocina a preguntarse sobre el mundo como lo hacía Charlotte. Por un tiempo sentí que esos sueños se hacían realidad. Kevin era brillante, curioso y cariñoso de pequeño. Solía entrar corriendo a mi casa gritando «¡Abuelo!» y chocar contra mis piernas como un cachorrito. Construíamos aeromodelismo juntos, horneábamos galletas torcidas, íbamos a partidos de béisbol de las ligas menores, donde se quedaba dormido en mi regazo en la quinta entrada. Lorraine lo adoraba, y él la adoraba. Cuando ella falleció, él tenía 15 años, empezando a ponerse malhumorado y distante, como todos los adolescentes. Pero esa noche lloró, lágrimas de verdad, y me abrazó más fuerte de lo que esperaba. «Ahora te cuidaré, abuelo», dijo. Ese momento quedó grabado a fuego en mi memoria, no porque resultara ser cierto, sino porque lo creí. Tras la muerte de Lorraine, Charlotte y Kevin se convirtieron en mis pilares, o eso creía. Charlotte llamaba una vez a la semana, a veces menos,
y se pasaba por casa cada pocos domingos. Kevin solía estar ocupado, la escuela, los amigos, el fútbol, pero no me importaba. Recordaba cómo era la adolescencia. Intenté no hacerlo sentir culpable. En cambio, le ofrecí lo que pude, llevarlo en coche, un sitio para echarse una siesta después del entrenamiento, algún que otro sobre con un billete de $100 discretamente dentro. Siempre me daba las gracias, aunque un poco distraído. Supuse que cambiaría de opinión. Me dije, es un buen chico, está creciendo. Cuando Kevin se graduó de la preparatoria, le ayudé a pagar su auto. No era nuevo, sino un Honda usado, confiable y sencillo. Estaba orgullosa y les conté a todos en la iglesia que mi nieto llegaría lejos. Está pensando en la escuela de negocios, decía. Es un chico listo. Pero después de un semestre en la universidad comunitaria, lo dejó. Dijo que no era para él, que tenía grandes ideas. Empezó a vender cosas por internet, zapatillas deportivas, consolas de videojuegos, incluso tarjetas de béisbol. Se consideraba emprendedor. No lo entendía del todo, pero asentí. Hice preguntas educadas y le ofrecí ayuda cuando se encontraba en apuros. Charlotte fue firme. Papá, no le des dinero sin más. Pero lo hice, en silencio. Es lo que hacen los abuelos. La Navidad pasada vino brevemente, sin regalos, sin una conversación seria, solo una visita apresurada entre fiestas, pero sí me dijo, «Te quiero, abuelo», al despedirse, y por alguna razón eso me reconfortó durante días. Después me senté junto al fuego, bebiendo sidra especiada y pensando, quizás este año que viene sea mejor, quizás volvamos a conectar. Incluso empecé a planear un pequeño viaje por carretera en verano, solos los dos, como en los viejos tiempos. Nunca se me ocurrió sugerirlo. Hace unos meses, algo extraño empezó a pasar. Noté cargos desconocidos en mi tarjeta de crédito. Al principio pequeños, gasolineras que nunca había visitado, suscripciones en línea que no reconocía. Supuse que era un fraude. Llamé al banco y les pedí que revirtieran los cargos. Pero luego vino una transacción mucho mayor. La friolera de $78,000 en un concesionario de Jefferson City. Casi se me cae el teléfono al verlo. Ese no es el tipo de error que un banco comete a la ligera. Me temblaban las manos cuando llamé al departamento de fraude. Me dijeron que el cargo se había procesado, que era la compra única de un vehículo y que la tarjeta se había pasado físicamente, no se había usado en línea. Quienquiera que lo hiciera había estado allí en persona. Me quedé paralizada. ¿Quién podría haber usado mi tarjeta así? Vivo sola, no la comparto con nadie. Las únicas personas que han tenido acceso, aunque sea remotamente, son Charlotte y Kevin, y aún así, solo para emergencias. Una sensación de pesadez se instaló en mi estómago, una que no había sentido desde la noche en que Lorraine se desplomó en el suelo del baño. Algo dentro de mí, algo viejo y testarudo de mi buen juicio, supo la verdad incluso antes de que la dijera en voz alta. Llamé a Charlotte inmediatamente. No contestó. Intenté con Kevin, directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Ese día estuve sentada a la mesa de la cocina durante horas, mirando el extracto del banco, releyendo el nombre del concesionario una y otra vez. El corazón me latía con fuerza, y entonces, con una firmeza que desconocía, me levanté, me puse el abrigo y decidí conducir hasta Jefferson City para comprobarlo por mí misma. Ni siquiera estaba segura de qué encontraría, un error, un malentendido o algo completamente distinto. Pero necesitaba respuestas, y si Kevin realmente había hecho lo que empezaba a sospechar, no sabía qué diría. Solo sabía esto. El niño que una vez acuné en el hospital, al que le susurré promesas, me había hecho sentir algo que nunca pensé que sentiría por mi familia. Duda. El viaje a Jefferson City me llevó más de 3 horas, y lo hice casi en silencio, con la radio apagada,
mientras mis pensamientos revoloteaban entre recuerdos y posibilidades como una vieja cinta que se negaba a avanzar. Era una clara mañana de marzo, uno de esos días frescos del medio oeste, con el cielo azul porcelana y el aire olía ligeramente a tierra derretida. Hacía años que no conducía tanto, desde que falleció Lorraine, y cada kilómetro me pesaba más que el anterior, como si el peso de lo que sospechaba se hiciera más físico cuanto más me acercaba a la verdad. Ensayé posibles explicaciones, verdades más sutiles que esperaba descubrir. Quizá Kevin había usado mi tarjeta sin querer. Quizá era por negocios. Quizá había alguna emergencia que desconocía. Quizá. Pero en el fondo, incluso a través de la neblina de la obstinada esperanza de un abuelo, sabía que no era un accidente. Uno no gasta $78,000 por accidente. No fue difícil encontrar el concesionario. Era un edificio elegante y moderno, con una fachada de espejos y filas de coches de colores brillantes, alineados como soldados esperando su despliegue. Aparqué mi viejo Buick a un lado y me quedé sentado en el coche un buen rato, intentando calmar el temblor de mis manos. No estaba allí para montar una escena. Solo quería información, respuestas, dignidad, tal vez. Dentro, la sala de exposición estaba impecable y llena de eco, impregnada del olor estéril a goma y cuero nuevo. Un joven con blazer, apenas lo suficientemente viejo para afeitarse, se me acercó con una amplia sonrisa forzada y me preguntó en qué podía ayudar. Le dije mi nombre y le pregunté si había hecho alguna compra reciente con una tarjeta de crédito a mi nombre. Su expresión cambió casi imperceptiblemente, un atisbo de incomodidad bajo el brillo de la atención al cliente. Me pidió que esperara un momento y desapareció en una oficina trasera. Al regresar, lo acompañaba una mujer con blusa roja que se presentó como la gerente de finanzas. Fue educada y profesional, pero tenía los ojos tensos al confirmar que sí, que había comprado un Dodge Challenger hacía 3 días con la tarjeta del señor Harold Mason. Le pregunté si podía ver los documentos. Dudó. Le enseñé mi identificación. Cedió. Y entonces, con decisión, me puso la carpeta delante y la abrió por la página de la firma. Allí, garabateado en rizos inconfundiblemente juveniles, estaba el nombre de Kevin Mason. Lo miré fijamente un buen rato, como si la tinta pudiera reorganizarse y transformarse en algo más, algo que tuviera sentido. Pregunté si había algún aval. Negó con la cabeza. Pago completo con tarjeta de crédito. Pedí una copia. Hizo una sin comentarios. Pregunté, con la voz ligeramente temblorosa, si el coche ya había salido del aparcamiento. Asintió. Lo recogió a la mañana siguiente, dijo. Parecía muy emocionado. Salí y me apoyé contra la pared del edificio, con el pecho apretado por una sensación que no podía definir. No era exactamente rabia, todavía no, tampoco pena. Era más como el dolor de una articulación vieja que sufre un vendaval, un reconocimiento interno de que algo en lo que antes confiabas se había vuelto frágil, peligroso. Miré el aparcamiento, las elegantes hileras de máquinas, e intenté imaginar a Kevin caminando entre ellas, sonriendo, posando, deslizándose al volante, con esa arrogancia y despreocupación que sólo poseen los jóvenes cuando creen que el mundo sigue siendo libre. Intenté conciliar esa imagen con la del chico que solía traerme dientes de león del jardín y llamarlos rosas amarillas. Impulsivamente pedí hablar con el vendedor que había llevado la transacción. Lo llamaron desde atrás. Un hombre alto, de hombros anchos, de unos 30 años, con el pelo descolorido y un Rolex que ajustaba a cada rato. Parecía sorprendido de verme, pero no preocupado. Cuando le expliqué quién era y qué había pasado, se puso a la defensiva y luego vagamente irritado. «Mire, señor», dijo. Su nieto entró con seguridad. La tarjeta coincidía con su nombre. El chip pasó y la identificación parecía limpia. No es culpa nuestra. Si dice que lo robó, bueno, lo siento.
Pero eso es entre usted y él. Hizo una pausa y añadió, aunque es un buen chico. Me dijo que su abuelo era rico, que lo estaba ayudando a empezar a vender coches. Se rió entre dientes, ajeno al ardor en mi estómago. Dijo que estaría orgulloso. Me fui antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. El viaje a casa fue más lento, más pesado, con un dolor sordo latiéndome detrás de los ojos. No volví a llamar a Charlotte. En cambio, fui directo a mi banco. Me senté con una mujer llamada Carla, que llevaba años allí, y había llevado las cuentas de Lorraine cuando falleció. Cuando le conté lo sucedido, pareció realmente horrorizada. Enseguida me ayudó a presentar una denuncia formal por fraude y congelamos la tarjeta. Le pregunté si había habido alguna otra actividad sospechosa. Revisó las transacciones y luego giró la pantalla para que pudiera ver. Compras en tiendas online que no reconocía, cargos recurrentes a una plataforma de streaming de la que nunca había oído hablar, un cargo de $3,200 a una tienda de 1900 electrónica solo 2 semanas antes. Incluso hubo un intento de transferencia bancaria, $15,000, denegado por los requisitos de verificación. Dios mío. Zrenia, murmuré. Carla puso una mano suavemente sobre la mía. ¿Quieres presentar cargos? Zrenia preguntó. Se me hizo un nudo en la garganta. No pude responder. Esa noche me senté en mi sillón reclinable con la mirada perdida, sosteniendo la copia impresa del recibo del concesionario como si fuera fruta podrida. No dejaba de pensar en las fiestas que habíamos pasado juntos, en la pequeña mano de Kevin en la mía, mientras caminábamos por la nieve para ver las luces de Navidad, en cómo dibujaba la casa del abuelo, con mi viejo porche siempre al frente. Pensaba en lo orgullosa que me sentía cada vez que me sonreía, cada vez que me decía «te quiero, abuelo», con esa desenfadada de los adolescentes, como si el amor fuera lo mismo que respirar. Me sentía vieja. No con la rigidez o la confusión habituales, sino de verdad, irreversiblemente vieja, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera agrietado y convertido en polvo. No podía entender cómo había llegado a esto. ¿Qué me había perdido? ¿Qué no le había enseñado? ¿En qué se había equivocado Charlotte? ¿O era yo quien se había equivocado, dando demasiado, pidiendo muy poco, confundiendo generosidad con indulgencia? Al día siguiente, Charlotte me devolvió la llamada. Su voz era despreocupada al principio, como si no pasara nada. «Papá, perdona que no te llamara. ¿Todo bien?» No contesté enseguida. Solo pregunté, ¿sabías que Kevin compró un coche con mi tarjeta de crédito? Silencio. Largo. Luego, «Papá, ¿de qué estás hablando?» Lo repetí, lentamente, con claridad. Suspiró. «Seguro que hay un error. Kevin ni siquiera tiene tu tarjeta». «No la necesita», dije, con la voz más aguda. «Tiene el número desde hace años. Y lo usó». Vi la firma, Charlotte. Ya he ido al concesionario. Su tono cambió entonces, a la defensiva, tenso. «Mira, no sé qué hizo Kevin, pero quizá le diste permiso y lo olvidaste. Has estado un poco despistado últimamente, papá». Esa palabra, despistado, me dio como una bofetada. Me enderecé. «No hagas eso», dije. «No te atrevas a convertir esto en algo sobre mi memoria». «No lo soy», respondió ella, un poco demasiado rápido. «Solo digo que quizá fue un malentendido. Probablemente pensó que no me daría cuenta», espeté. «Pensó que era demasiado viejo, demasiado estúpido, demasiado solo para que me importara». Bueno, se equivocó. Se quedó en silencio. Luego, después de un momento, preguntó, «¿Qué vas a hacer?» No le respondí, porque aún no estaba seguro. Pero de algo sí estaba seguro. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. No otra vez. No dormí esa noche. Me quedé en la cama,
con la mirada fija en el techo oscuro, mientras las sombras de la farola exterior danzaban sobre los contornos familiares de la habitación. Mi mente revoloteaba sin parar por las imágenes de Kevin en el concesionario, bolígrafo en mano, firmando como si no significara nada, sonriendo mientras se subía a un coche que nunca había aprobado, nunca había visto, ni siquiera había oído hablar de él. La foto de Lorraine en la mesita de noche parecía observarme, silenciosa y desaprobadora, como preguntándome por qué había dejado que llegara a esto, por qué había entregado tanto de mí a personas que ahora me veían como nada más que un número de tarjeta y un saldo que manipular. Había criado a Charlotte para que valorara la honestidad, para que distinguiera el bien del mal. Creía haberle transmitido algo de eso a Kevin, un atisbo de conciencia, una pizca de decencia. Pero el silencio de ambos desde que la confronté por teléfono había sido más fuerte que cualquier discusión. No estaban avergonzados, se estaban preparando. A la mañana siguiente fui a mi archivador, el que Lorraine insistía en que mantuviera organizado incluso después de jubilarme. Dentro estaban todos los documentos que había guardado a lo largo de los años, declaraciones de impuestos, registros de pensiones, formularios de seguros y, lo más importante, la carpeta que guardaba para las cuentas familiares. La abrí con un temor creciente. Encontré, entre dos extractos de hacía una década, un sobre con la dirección escrita a mano por Kevin. Estaba fechado casi un año antes. Dentro, una nota garabateada. «Abuelo, ¿puedes firmar este formulario? Es para asuntos de la escuela, la FAFSA o algo así. Mamá dijo que no te importaría». Adjunto había un documento de aspecto legal que no recordaba haber visto antes. Un poder notarial limitado que me otorgaba acceso temporal para actuar en mi nombre con fines de verificación financiera. Lo había firmado, confiando en que era, como decía Kevin, para formularios de la escuela. No tenía fecha de vencimiento. Me quedé allí sentada, atónita. Llevaban planeando algo más de lo que pensaba. Al menos Kevin sí. Posiblemente con la aprobación de Charlotte. Posiblemente sin ella. Pero la idea de que mi propio nieto hubiera usado una herramienta legal que yo había firmado de buena fe para defraudarme me producía una sensación de frío y amargura en el estómago. No solo estaba enfadada, estaba humillada. Me habían tomado el pelo. Sentía la vergüenza de cada cheque que había firmado, de cada vez que había ignorado un pequeño desaire o un cumpleaños olvidado, de cada momento en que me había dicho a mí misma que me querían, que importaba. Lo que veían al mirarme no era un padre ni un abuelo. Era una cuenta bancaria en un cardigan. Al mediodía decidí que necesitaba ver a Kevin cara a cara. No tenía intención de gritar. Quería mirarlo a los ojos y darle una última oportunidad de explicarse, de disculparse, de mostrar siquiera un atisbo de remordimiento. Volví a llamar a su móvil. Mensaje de voz. Llamé a Charlotte. Esta vez contestó ella. «No está», dijo secamente. Le pregunté dónde estaba. Dudó. «Fuera». «¿Fuera dónde?», insistí. «Con amigos». No levanté la voz. Simplemente dije, «Dile que si no me llama esta noche, voy a su casa. Tengo el recibo del concesionario. Tengo el poder notarial. Tengo todas las transacciones que ha hecho». No respondió. Colgué. Kevin me llamó 2 horas después. Su voz era casual, casi alegre. «Oye, abuelo, mamá dijo que estabas preocupado. ¿Todo bien?». Su tono, esa inocencia despreocupada y performativa, me puso los pelos de punta. Le pregunté si tenía algo que contarme. ¿Sobre qué? Logró. Le pregunté por el coche. Silencio. Luego, «Ah, sí, eso. Mira, abuelo, te lo iba a decir». Solo pensé que, como ya me habías ayudado con el negocio antes, no te importaría. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería. «Usaste mi tarjeta sin mi permiso, Kevin. Falsificaste mi nombre. Cometiste fraude».
Se burló. Vamos, no es que no puedas pagarlo, y no es que uses el dinero. Te quedas en esa casa sin hacer nada. Estoy construyendo algo. Estoy tratando de comenzar una vida de verdad. Dijiste que siempre me apoyarías. Así no, dije en voz baja, no como un ladrón en la noche. Fue entonces cuando estalló. Su fachada de educación se desvaneció. Estás siendo dramático, siempre tan dramático. Mamá dijo que harías un gran alboroto por esto. No te estás muriendo, abuelo. Solo estás amargado porque ya no importas a menos que alguien necesite tu chequera. No hablé. No había nada que decir a eso. Te lo devolveré, añadió después de un momento. Con el tiempo, devolverás el coche, dije. Hoy. Se rió. Ya lo vendí. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Lo vendí. Saqué una pequeña ganancia. Eso es lo que hago ahora. Comprar barato, vender caro. Deberías estar contento. Es inteligente. Vendiste un coche comprado con dinero robado, dije lentamente, tratando de no gritar. Eso no es negocio. Eso es una estafa. Eso es un delito. Me colgó el teléfono. Me quedé sentada en mi silla un buen rato después de eso, mirando por la ventana. Mi barrio estaba tranquilo. La calle estaba bordeada de árboles desnudos, con los brotes de la primavera empezando a formarse. Al otro lado de la calle, la señora Keegan estaba rastrillando hojas, con su perrito caminando como un pato detrás de ella. La vida continuaba, como siempre, con el mismo ritmo banal, indiferente a la tragedia personal, pero por dentro sentí que algo cambiaba. Se había cruzado una línea, y no podía, no quería, permitir que siguiera difuminándose. Kevin me había robado. Charlotte había intentado minimizarlo. Ninguno se había disculpado. Ninguno había mostrado remordimiento. Habían contado con mi silencio, con mi edad, con mi amor. Habían cometido un error. Cogí el teléfono y llamé al concesionario. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué que era el titular de la tarjeta utilizada en la compra y que estaba considerando emprender acciones legales. La mujer que había conocido el día anterior me recordaba. Me dijo, con cautela, que el vehículo ya se había vendido de nuevo y que no tenían obligación de reembolsar ni devolver nada, sobre todo porque la firma del titular de la tarjeta había sido aprobada. Pero la tarjeta se usó sin permiso, insistí. Me sugirió que presentara una denuncia. Es la única manera, señor Mason. Si el banco detecta fraude y hay una denuncia, podría tener derecho a recurrir. Era lo último que quería. Poner a mi nieto en manos de la ley. Pero mientras estaba allí sentada, mientras la habitación se oscurecía con el sol poniente, me di cuenta de que ya lo había perdido. Kevin había tomado su decisión. Ni siquiera había intentado mentir bien. Simplemente había asumido que estaba demasiado cansada, demasiado confundida, demasiado débil para detenerlo. Ya no estaba segura de cómo sería la justicia, pero sabía que el silencio no lo era. Esa noche reuní todos los papeles que tenía, el recibo del concesionario, los extractos de las tarjetas de crédito, el poder notarial, incluso viejos mensajes donde Kevin me había pedido dinero para invertir. Hice copias. Anoté todo con detalle, fechas, llamadas, conversaciones. Luego me subí al coche y fui a la comisaría. La agente de recepción, una joven de ojos cansados, me tomó declaración. No levantó las cejas ni mostró incredulidad. Simplemente escuchó, asintió y escribió. «Te sorprendería», dijo. «Siempre es la familia». Al firmar la denuncia, me temblaban las manos. No por la edad esta vez, sino por la enormidad de lo que estaba haciendo. Pero bajo el miedo, algo más surgía en mí. Determinación. No iba a ser el anciano que se desvanecía silenciosamente en un segundo plano, mientras otros se alimentaban de sus restos. No iba a ser la víctima silenciosa de la historia de madurez de alguien. Kevin me había convertido en una víctima, pero no había olvidado quién era. Yo era Harold Mason,
y yo todavía tenía lucha dentro de mí. La semana siguiente transcurrió entre papeleo, llamadas y un silencio abrumador que envolvía la casa como niebla. Presenté la denuncia, contacté al departamento de fraude de tarjetas de crédito y comencé el largo y tedioso proceso de disputar los cargos. El banco fue comprensivo, pero lento, y cada formulario que llenaba, cada firma notariada que presentaba, se sentía como una confesión pública de que yo, Harold Mason, no me había protegido de las personas en las que más confiaba. Había algo humillante en la rutina. Explicarles a desconocidos cómo mi nieto había usado mi nombre, cómo no me había dado cuenta hasta que el daño ya estaba hecho. Seguía esperando que alguien me mirara con lástima, que dijera: «Bueno, ¿qué esperaba, señor? Es viejo, estas cosas pasan». Pero nadie lo hizo. Tal vez no tenían por qué hacerlo. Lo oí de todos modos. Lo que más me dolió no fue ni siquiera el dinero. Fue el silencio. Ni Kevin ni Charlotte habían llamado desde aquella última conversación venenosa. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo el vacío de la evasión, como si al ignorarme lo suficiente, todo el asunto pudiera disolverse por sí solo. Pensé, quizás tontamente, que Charlotte al menos intentaría suavizar las cosas, acercarse e intentar algún tipo de reconciliación. Pero pasaron los días, luego una semana, luego 10 días. Vi su nombre en mi identificador de llamadas una vez, pero desapareció antes de que pudiera contestar. Esperé un mensaje de voz que nunca llegó. Empecé a darme cuenta de que quizá no solo me estaban evitando, sino que se estaban preparando. Una preparación que sugería cálculo en lugar de culpa. Y entonces, un jueves por la mañana, mientras recogía el correo, vi un sobre de la Secretaría del Condado. Dentro había un aviso legal, una solicitud de revisión de tutela, presentada por mi hija. Charlotte Hollis solicitaba que el tribunal evaluara mi capacidad para administrar mis propias finanzas, citando incidentes recientes de confusión y deterioro del juicio. Me temblaban las manos al leer las palabras una y otra vez. Al final, había mencionado a Kevin como testigo de apoyo. Me hundí en la silla más cercana y miré por la ventana un buen rato. Los petirrojos habían regresado, picoteando la hierba irregular en busca de gusanos, y al otro lado de la calle, los niños reían mientras se perseguían entre los coches aparcados. La vida, una vez más, se desplegaba sin importarme la ruina personal. Me senté allí, aferrado al periódico, intentando respirar a través del horror lento y sigiloso que empezaba a calcificarse tras mis costillas. Charlotte no solo me estaba dando la espalda, intentaba tomar el control de todo, mis cuentas, mis bienes, mi autonomía, y estaba usando a Kevin, el mismo chico que me había robado, como prueba de que ya no era competente. La traición fue tan grande que casi no parecía real. Esta no era la Charlotte que recordaba, no era la chica que solía quedarse dormida en mi regazo durante los sermones dominicales, que me agarraba la mano al cruzar la calle, que una vez lloró en mi pecho cuando su novio del instituto le rompió el corazón. Esa chica había desaparecido. En su lugar había una mujer a la que no reconocía, que veía mi edad como una oportunidad, que veía mi dignidad como un obstáculo que había que superar. No lloré, no me enfurecí. Simplemente me quedé allí sentada, mirando la carta, y sentí que el suelo de mi vida se tambaleaba bajo mis pies. Pero el dolor solo me atrapó un instante. Algo más duro, más antiguo, tomó su lugar. Un instinto de supervivencia, una pulsión de desafío enterrada en lo profundo de años de silenciosa paciencia. No permitiría que me enterraran antes de morir. Llamé a mi abogado, un hombre tranquilo y perspicaz llamado Whittaker, que en su día me ayudó a liquidar la herencia de Lorraine. Vino al día siguiente, revisó la carta y escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba todo. La tarjeta de crédito, el concesionario, el poder notarial falso,
el silencio y ahora esto. Cuando terminé, asintió lentamente, con las comisuras de los labios tensas por una ira que no expresó. Esto es depredador, dijo finalmente. Están construyendo un caso de control, pero usted ha actuado con claridad y documentación. Esa es nuestra defensa. Empezamos a reunir pruebas de inmediato, historiales médicos, correspondencia bancaria, declaraciones de vecinos que me vieron haciendo jardinería, pagando facturas, caminando sin ayuda. Cada vestigio de mi competencia era ahora un arma. Me parecía ridículo, insultante, pero necesario. Programé una evaluación psiquiátrica independiente y la pasé sin problemas. El médico, un hombre de mirada amable de unos 40 años, me preguntó si sabía por qué estaba allí. Le entregué la orden de tutela y le dije, porque mi hija quiere borrarme mientras aún vivo. No se rió. Simplemente asintió y escribió algo en su cuaderno. Esa noche no volví a dormir, pero esta vez no me quedé en la cama mirando al techo. Me senté a la mesa de la cocina, escribiendo una carta, no a Charlotte ni a Kevin, sino a Lorraine. Le conté todo, sobre la traición, el silencio, el ataque legal. La imaginé sentada frente a mí, asintiendo en silencio, tal vez poniendo su mano sobre la mía, como solía hacer cuando sabía que estaba tratando de no llorar. Le dije que lo sentía, que lamentaba no haberlo visto venir, que lamentaba no haber sido más fuerte cuando importaba. Y luego le prometí algo. Le prometí que no me rendiría en silencio, que defendería lo que habíamos construido juntos, que no dejaría que nuestro legado fuera reescrito por el egoísmo y la avaricia. A la mañana siguiente me envié la carta a mí mismo. No sabía por qué. Creo que solo necesitaba una prueba de que lo había dicho en voz alta. La fecha del juicio para la solicitud de tutela se fijó 2 semanas después de recibir la notificación, y esos 14 días transcurrieron como una lenta asfixia, cada mañana con una nueva capa de indignidad y ansiedad. La noticia de la solicitud había llegado a algunos vecinos. Uno había visto a Charlotte visitando el ayuntamiento. Otro había escuchado una conversación telefónica de Kevin en una gasolinera. Los rumores corrían como hojas secas en una calle olvidada. Y aunque nadie me dijo nada a la cara, noté el cambio. La señora Keegan, que solía traerme pan de plátano los domingos, ahora solo me saludaba desde lejos. «Señor Hollis», imaginé que susurraban. «Pobre alma vieja, debe de estar perdiendo la cabeza». Y aún así, Charlotte no llamó. Kevin no escribió. No hubo ningún intento de aclarar, de justificar, de hablarme como a un hombre cuya vida estaban desmantelando activamente. Me había convertido en una molestia legal, un activo vulnerable envuelto en piel y recuerdos. La traición endureció algo dentro de mí, calcificando lo que una vez había sido un dolor lento en algo más frío y estratégico. Me di cuenta, quizás por primera vez en mi vida, de que siempre había sido demasiado amable con mi hija. Había pasado años confundiendo el miedo al conflicto con el amor, refugiándome en el silencio en lugar de poner límites, firmando cheques cuando debería haber preguntado. Me había vuelto fácil de explotar, y ahora esa facilidad había sido rebautizada por ellos como debilidad. Pero el error fue suyo. Era vieja, sí, pero no rota. Estaba herida, pero no incapacitada. Y ya no estaba dispuesta a ser cómplice de mi propia eliminación. Whitaker y yo nos preparamos con ahínco. Él consultó registros públicos y encontró evidencia de negocios recientes registrados a nombre de Kevin, financiados sospechosamente cerca de las fechas de las transacciones fraudulentas con mi tarjeta. Descubrió que Charlotte había solicitado recientemente un préstamo con garantía hipotecaria, probablemente anticipando el acceso a mis finanzas en cuanto se otorgara la tutela. Le proporcioné una lista de cada favor, cada pago, cada préstamo no devuelto. Lo catalogamos todo, no por amargura, sino para construir una cronología, una historia, enmarcada en precedentes legales,
que revelara lo que realmente era, no una familia en crisis, sino una emboscada financiera coordinada. Aún así, no estaba preparado para lo que vino después. Una mañana recibí un sobre por mensajería, sin remitente, pero dentro había un grueso paquete de documentos, el informe legal de Charlotte. Hojeé el contenido, con el pulso acelerado a cada página. Su abogado había recopilado un dossier de supuestas pruebas que respaldaban su afirmación de que ya no era capaz de gestionar mis propios asuntos. Incluía fotografías del desorden en mi garaje, una receta para la presión arterial y, lo más irritante de todo, un correo electrónico impreso de Kevin que describía cómo había olvidado su cumpleaños 2 años seguidos, cómo me había vuelto cada vez más irritable y paranoico, y cómo una vez dejé la estufa encendida toda la noche. Mentiras. Todo. Fragmentos retorcidos de la realidad, cosidos en un disfraz grotesco destinado a hacerme parecer un hombre al borde de la senilidad. Leí el paquete entero 2 veces, lo dejé y me serví un vaso de agua, con las manos temblorosas. No por la edad, sino por la rabia. Esa noche no dormí. En cambio, saqué mis viejos diarios, décadas de anotaciones, pulcramente fechadas y cuidadosamente conservadas. Encontré pasajes que detallaban conversaciones con Charlotte, anotaciones sobre la enfermedad de Lorraine, recibos sujetados con clips entre las páginas y con notas al margen. Prueba de ello. Mi letra era clara, ordenada, intencionada. Se los llevé todos a Whittaker a la mañana siguiente. Sonrió al hojearlos. «Llevabas los registros mejor que la mitad de los abogados que conozco», dijo. «Esto es oro. Pero aún necesitábamos algo más tangible, algo moderno». Acepté una evaluación psicológica completa con un especialista independiente. Me reuní con una doctora 3 veces en una semana. Hablamos de mis rutinas diarias, mis hábitos financieros y mi comprensión de la actualidad. Me hizo pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria y ejercicios de razonamiento espacial. Los aprobé todos. Al final de nuestra última sesión, me preguntó por qué creía que mi hija hacía esto. Me quedé mirando al suelo un buen rato antes de responder. «Porque tiene miedo», dije. «No de mí, sino de la vida sin red. Siempre fui la red. Ahora quiere convertirme en una caja fuerte». Cuando llegó el informe, era una declaración de competencia rotunda. El médico escribió: «El señor Mason está alerta, se expresa con claridad, es emocionalmente coherente e intelectualmente sano. No hay indicios de disminución de la capacidad ni deterioro cognitivo. Su recuerdo de eventos, nombres y secuencias es consistente y verificable». Presentamos el informe al tribunal en menos de 1 hora. Whittaker hizo copias y adjuntó documentación complementaria, declaraciones de vecinos que atestiguaban mi independencia, historiales médicos que demostraban un buen estado de salud general y declaraciones juradas de 2 antiguos colegas que almorzaron conmigo apenas un mes antes y que estaban dispuestos a jurar que yo era el mismo Harold Mason que conocían desde hacía 40 años. Pero Charlotte no había terminado. 3 días antes de la audiencia recibí una visita. Kevin apareció en mi porche sin avisar, con gafas de sol de diseñador y una chaqueta vaquera que parecía costar más que mi pensión mensual. Llamó 2 veces y se quedó allí sonriendo como si nada. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Hola, abuelo», dijo con voz tranquila. «¿Podemos hablar?» Salí y cerré la puerta detrás de mí. «Mira», dijo, «sé que las cosas se han descontrolado un poco, pero mamá está preocupada. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada». Lo miré fijamente, en silencio. Se removió inquieto y luego continuó. «Seamos realistas. Ya no eres precisamente joven, y el dinero es complicado. ¿Y si pasa algo? ¿No quieres saber que todo está en buenas manos?» Finalmente hablé.
Falsificaste mi nombre. Me robaste el dinero. Mentiste sobre mí en los documentos judiciales. ¿Y ahora estás aquí pidiéndome que confíe en ti? Se encogió de hombros. Solo es papeleo. Estarás bien. Lo superaremos. Quería creer que aún quedaba algo en él que valiera la pena rescatar. Pero al mirarlo entonces, vi a un extraño, no a un niño perdido, un hombre que había tomado decisiones. Volteaste ese auto, dije. Sonrió con suficiencia. Buena ganancia. Usaste mi nombre para hacerlo. Solo era una herramienta, abuelo. No pretendía hacerte daño. Hay daño, Kevin. Simplemente te niegas a sentirlo. Suspiró, exasperado. Como sea. Mira, vine a ofrecerte algo. Mamá está dispuesta a dejar la tutela si aceptas ceder el acceso a tus cuentas financieras. Administración conjunta, solo para mantener la calma. Casi me río. Así que en vez de robar, ahora quieres permiso. Él no respondió. Di un paso más cerca. Dile a tu madre que la veré en el juzgado. Su rostro se contrajo con algo. Frustración, incredulidad, tal vez incluso miedo. Pero se dio la vuelta sin decir nada más y caminó hacia su coche. Un BMW nuevo. Alquilado sin duda, con dinero que no había ganado. Esa noche llamé a Whittaker y le conté todo. Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, preparémonos para la guerra. Y lo hicimos. El día de la audiencia llegó bajo un cielo gris plomizo que parecía aplastar los tejados, reflejando la pesadez en mi pecho al ponerme el traje. El mismo azul marino que usé en el funeral de Lorraine y luego en la graduación de Kevin, cuando aún creía que había una línea entre el dolor y el orgullo, entre el final de un capítulo y el esperanzador comienzo de otro. Miré por el retrovisor, me ajusté la corbata y por un breve instante no vi a un anciano ni a una víctima, sino algo más duro, más resuelto. Vi a alguien que aún recordaba cómo mantenerse firme. Whittaker me recogió a las 10 en punto y condujimos en silencio. Los únicos sonidos eran el rítmico tic-tac del intermitente y el lejano zumbido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo. Estaba tranquilo, concentrado, cada página de nuestra documentación cuidadosamente organizada en la carpeta de cuero negro que llevaba como un escudo. Hoy se trata de claridad, dijo en un momento dado, de desmentir la historia que han intentado construir sobre ti y mostrarle al tribunal quién eres realmente. Asentí. No tenía intención de dejar que Charlotte ni Kevin me definieran, ni con sus palabras, ni con sus relatos, ni con su hambre disfrazada de preocupación. El juzgado era un modesto edificio de ladrillo, familiar y extraño a la vez. Pasamos por seguridad, y al entrar en la sala los vi, Charlotte y Kevin, sentados al otro lado, ambos vestidos con una cuidada imitación de cariño filial. Charlotte llevaba una blusa gris opaca y aferraba una carpeta en el regazo, como si pudiera protegerla de la verdad. Kevin estaba sentado a su lado, con las piernas cruzadas, con una expresión de aburrimiento, como si todo esto fuera una molestia más que un ajuste de cuentas. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y luego Charlotte apartó la mirada. No hubo saludo, ningún reconocimiento, solo distancia, afilada como arma. La jueza, una mujer de unos 60 años, con fama de brusca y poca tolerancia para las teatralidades, entró enseguida. El procedimiento comenzó sin demora. La abogada de Charlotte se levantó primero, exponiendo sus argumentos en un tono teñido de falsa compasión. Mi supuesto olvido, mi comportamiento errático, los supuestos incidentes de confusión financiera y, sobre todo, su preocupación por mi bienestar. Habló de amor, de deber, de querer proteger a un padre anciano de las complejidades de las finanzas modernas. Pero todo era teatro, una representación cuidadosamente montada para ocultar la verdad con frases pulidas y sutiles insinuaciones. Whittaker esperó pacientemente,
dejándolos terminar sin interrumpir. Y cuando se levantó, no alzó la voz. Simplemente empezó a desenredar la cuerda que habían atado alrededor de mi nombre. Presentó las evaluaciones psiquiátricas, el testimonio de los médicos que confirmaban mi plena función cognitiva. Presentó declaraciones juradas de vecinos, colegas e incluso de mi antiguo farmacéutico, todas dando fe de mi independencia y claridad. Leyó fragmentos de las solicitudes de préstamo de Charlotte, presentadas semanas antes de la solicitud de tutela, que mostraban una clara motivación financiera. Luego, se centró en el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito por parte de Kevin, presentando documentación de la transacción no autorizada, el poder notarial falso y la prueba de que el vehículo comprado se vendió en cuestión de días. Hizo una pausa y añadió: si el señor Mason realmente estuviera enfermo, fuera incompetente, ¿cómo es posible que su nieto lo viera como un inversor viable, un recurso al que recurrir en lugar de un hombre al que proteger? El abogado de Charlotte objetó por pertinencia, tono, insinuación, pero el juez desestimó la decisión. Luego me llamaron al estrado. Me puse de pie lentamente, con las rodillas rígidas pero firmes, y me dirigí al estrado. Presté juramento, y entonces Whittaker empezó con sus preguntas, sencillas, respetuosas, diseñadas para que pudiera hablar con franqueza. Me preguntó sobre mi vida diaria, mis rutinas, la administración de mi hogar y mis finanzas. Respondí sin dudar. Hablé de Lorraine, de las promesas que nos habíamos hecho, que envejeceríamos con dignidad, que viviríamos sin convertirnos en una carga, que dejaríamos algo valioso. Dije: nunca pensé que tendría que defender mi mente para conservar mi nombre. Pero aquí estoy. Le conté al tribunal sobre la visita de Kevin a mi casa, el ultimátum que me dio con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Dije: no creen que sea incompetente, creen que soy desechable. Cuando Whittaker terminó, la abogada de Charlotte se puso de pie. Su voz era suave, pero sus preguntas buscaban confundir, estremecer. Me preguntó por pequeños deslices. ¿Alguna vez me había olvidado de pagar una factura? ¿Me había confundido con las dosis de algún medicamento? Le dije que no. Me preguntó en qué año murió mi esposa. Dije: hace 5 años, y recuerdo cada minuto de ese día. Intentó insistir, preguntando por términos legales complejos, poniendo a prueba mi memoria. Respondí con calma. Y entonces, justo antes de que terminara, me preguntó si creía que mi hija todavía me quería. Hice una pausa. Creo, dije lentamente, que mi hija ama lo que le di, mi dinero, mi estabilidad, mi silencio, pero yo, el hombre que la crió, que la tomó de la mano el primer día de clases, que se sentó a su lado cuando tuvo gripe, que condujo 6 horas en la nieve para traerla a casa después de una entrevista de trabajo fallida, ya no estoy seguro de que recuerde a ese hombre. Había un silencio en la habitación que se estiraba tenso y delgado. El juez llamó a receso. Whittaker y yo estábamos sentados afuera, en el pasillo, tomando café tibio en vasos de papel. Ninguno de los dos habló. Al otro lado del pasillo, Charlotte, cabizbaja, le susurraba a Kevin, quien parecía cada vez más agitado. Algo se estaba desmoronando. Cuando la jueza regresó, no perdió tiempo. Su fallo fue claro, tajante y definitivo. La solicitud de tutela fue denegada. No había pruebas de incapacidad ni fundamento legal para el control, y el intento de obtener dicho control ante la clara documentación de abuso planteaba serias dudas éticas. Afirmó que cualquier otro intento se consideraría acoso. Luego se dirigió a Charlotte y Kevin y les dijo: este tribunal no es un lugar para manipular a la familia, ni me utilizarán para reescribir la narrativa de otra persona por conveniencia. Exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. Cuando me levanté para irme, Charlotte me rozó, con los ojos rojos y una expresión indescifrable. Kevin no me miró, no habló. Simplemente
La siguió como una sombra que huye de la luz del día. Afuera, el cielo empezaba a despejarse. El aire era frío pero limpio, y el viento cortaba mi piel. Me volví hacia Whittaker y le dije, «Gracias». Él sonrió, me estrechó la mano y dijo, «Lo lograste, Harold. Te pusiste de pie. Te escucharon». Esa noche me preparé una cena sencilla. Pollo asado, arroz y judías verdes, como solía hacerlo Lorraine. Comí despacio, no con tristeza, sino con reflexión. No era una victoria. No había ganado nada en el sentido tradicional. Pero había recuperado algo vital, mi voz, mi nombre, mi lugar en el mundo como algo más que un recurso para compartir. Y mientras me sentaba a la mesa, sola pero ya no en silencio, me di cuenta de que era más que suficiente. En las semanas posteriores a la audiencia, el mundo a mi alrededor adquirió un ritmo diferente, no más tranquilo, ni mucho menos más pacífico, sino más claro, como si alguien hubiera limpiado las ventanas de mi vida y por fin pudiera ver a través de todas las huellas del pasado. Charlotte no llamó. Kevin desapareció por completo de las redes sociales. Un conocido en común me había dicho que se había ido de la ciudad, posiblemente para renovarse en alguna startup tecnológica de la costa oeste, aunque sospechaba que era solo una forma disimulada de decir que huía de la responsabilidad. No pregunté por ahí. No hacía falta. Cualquier explicación que ofrecieran a los demás sería suya. Había vivido lo suficiente para saber que la verdad, la verdadera verdad, no necesita público. Simplemente espera, paciente y firme, hasta que todo lo demás se derrumba a su alrededor. Hubo un momento, 2 sábados después del veredicto, en que me quedé en mi patio trasero, con las botas en el barro y el rastrillo en la mano, y observé la parcela enmarañada donde Lorraine solía cultivar sus tomates y hierbas. Durante años la había dejado crecer sin control, dejando que se llenara de maleza y raíces rastreras, como si temiera que recuperarla fuera una traición. Pero esa mañana me arrodillé y comencé a cavar. Arranqué la maleza, desenterré viejos marcadores de jardín rotos y removí la tierra hasta que volvió a oler rica y familiar. Había algo extrañamente sagrado en ello. La sensación de tierra bajo las uñas, el lento ardor en los muslos y la espalda, la silenciosa presencia de un propósito. De eso se trataba todo esto al final, de recuperar lo que había sido descuidado, no solo en la tierra, sino en mí mismo. Más tarde ese mes, volví a visitar a mi abogado, esta vez no para defenderme, sino para ultimar los cambios que había decidido con calma y claridad deliberada. El testamento fue reescrito. Kevin fue destituido por completo. La parte de Charlotte se depositó en un fideicomiso benéfico legalmente vinculante, estructurado de tal manera que no pudiera modificarlo ni disolverlo. Mi casa, mis ahorros, mis bienes, ahora estaban asignados de maneras que reflejaban no solo mi legado, sino también mis valores. Una parte fue a la biblioteca local, donde Lorraine una vez fue voluntaria. Otra a la Sociedad Histórica, donde di conferencias durante mi jubilación anticipada. Y el resto, la mayor parte, se dejó a un fondo de becas a nombre de Lorraine, dedicado a apoyar a estudiantes con dificultades económicas que no tenían a nadie más con quien contar. Ni familia, ni riqueza, solo potencial. Esa noche, caminé lentamente por la casa, tocando los respaldos de las sillas, enderezando los marcos de los cuadros, encendiendo una vela junto a la ventana, como solía hacerlo Lorraine. No me sentía amargada, no me sentía victoriosa. Lo que sentía era una especie de tristeza limpia, como la lluvia que finalmente lava el polen de las ventanas. La claridad después de una tormenta que no pediste, pero que sin embargo sobreviviste. Me quedé junto a la ventana un buen rato. El suave parpadeo de la vela proyectaba tenues sombras en las paredes y me permití extrañarlos, no en quienes se habían convertido, sino en quienes había creído que eran.
Le escribí una última carta a Kevin, no para perdonar ni para suplicar, sino para hablarle una última vez con una voz que recordaría. Le dije que el amor verdadero, no te protege de las consecuencias, que el respeto debe elegirse una y otra vez, incluso cuando nadie mira. Le dije que ahora contaba con mi silencio, no por enojo, sino porque ya no quería hablar en una cámara de resonancia de derecho. La firmé como solía firmar tarjetas cuando era pequeño, con cariño y expectativa, abuelo. Nunca lo envié por correo. Está en el cajón de mi escritorio, debajo de los clips y las llaves de repuesto, cuidadosamente doblado. Algunas cosas están hechas para ser escritas, no para ser enviadas. Una mañana, justo cuando la primavera volvía a reverdecer los rincones del barrio, preparé una maleta pequeña, dejé una nota en la mesa de la cocina para el cartero y conduje hacia el sur. Tomé carreteras secundarias, parando en pueblitos por los que Lorraine y yo habíamos pasado alguna vez, durmiendo en moteles de carretera con cortinas de mala calidad y un café pésimo. Encontré un camping de caravanas en Arizona, propiedad de un viejo amigo del ejército, y me dejó alquilar una de las unidades más pequeñas con vistas a las colinas. Por las noches me sentaba en la terraza, envuelto en un suéter de lana, tomando café solo en una taza desportillada, viendo cómo el sol se ponía tras las rocas rojas en un silencio lento y bíblico. No espero la reconciliación, no espero la redención, pero estoy viviendo, en mis términos, y eso, después de todo, es suficiente.